dice que explican la importancia de las NIC, o sea, normas internacionales de la contabilidad. Sí. Y usted dice que quiere que escribamos la número 18 y tengo entendido que en el archivo no Ah, no aparece la está. norma 18. Ah, ya. Vamos a revisar. Vale. Ya les vamos a revisar. Ahorita que miremos el material. Pues entonces les decía que estas normas son aplicables en todo el mundo y que van a ser de acuerdo al tipo de empresa que se esté desarrollando, ¿verdad? Como vimos ayer. Y la otra cosa que les decía, que no solamente se va a aplicar la que nos dedique a nuestro rubro, sino las otras que tengan importancia dentro de la empresa, ¿verdad? Ya hablamos de los impuestos, las de flujos de efectivo, la de propiedad, planta y equipos, y todas aquellas que puedan ser convenientes para el trabajo de poder hacer que la contabilidad se haga de manera legal. Se dice que estas contabilidades se hicieron basadas en un conjunto de principios que cuando se reunieron las personas al realizarlas se dieron cuenta de que los principios no eran tan efectivos en su momento y por eso tuvieron que quitarse, ¿verdad? Y porque las empresas no estaban declarando eh, la información contable como debería de ser. Entonces, por eso se crean ese conjunto de normas. Eh, eh, Hay otras que se llaman normas completas, ¿verdad? Que esas son para las pymes, pero también necesitamos nosotros saber que estas otras son para empresas ya con una estructura más grande y que se deben de aplicar una por una y el alcance de cada una de ellas es totalmente diferente. Bueno, vamos a compartir eso para seguir leyendo y explicando las que ya tenemos en... Pues nos habíamos quedado ayer, creo que por la número 21, que era efecto de la variación de la tasa de cambio y explicábamos que esto se debe a esas empresas que usualmente trabajan con monedas extranjeras y que deben informarlos en los estados financieros de manera objetiva y real, ¿verdad? Cuando digo real, pues digo que debe ser en el momento que se presenten, en el momento que se desarrollen. Tenemos la NIF 23, ¿verdad? Esta NIF 23 habla de los costos por préstamos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, dice que el principio básico de esta forma consiste en que los costos por préstamos que sean directamente atribuibles a la adquisición, construcción o producción de un activo apto forman parte del costo de dichos activos. Los demás costos por préstamos se reconocen como gastos. ¿Qué significa esto? Que nosotros tenemos en la empresa una idea o tenemos el proyecto, vamos a decir, ya no es la idea, tenemos el proyecto de expandir nuestra empresa o de crear nuestros propios bienes, en este caso nos alquilamos, por ejemplo, el local para nuestra empresa. Entonces decimos, no, de un momento que nosotros tenemos que construir nuestro propio edificio. Entonces, ¿qué pasa? La empresa, como decíamos nosotros, no se desarrolla con dinero totalmente propio. Entonces ellos acuden, en este caso, a solicitud de préstamos para hacer esas inversiones. Estos préstamos pues son creados a una tasa totalmente equitativa, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Una tasa que en el mercado se pueda cancelar. Entonces, que se puedan cancelar y que sean alcanzables por los negocios, que sean alcanzables económicamente por los negocios, ¿verdad? No vamos a invertir, bueno, permítame, tenemos a alguien aquí. Lo vamos a invertir en, vamos a darle permiso a ella, ya. No vamos a invertir en algo que no sea productivo. Entonces las empresas vienen, solicitan un préstamo o un financiamiento para construir sus bienes y esos préstamos o ese financiamiento al final se tiene que pagar una tasa de interés.
esta tasa de interés, pues, si es directamente relacionada al préstamo de la construcción, nosotros tenemos que registrarlos como parte del activo. Eso es lo que nos dice aquí, ¿verdad? Dice o producción de un activo apto forman parte del costo de dichos activos. O sea que si prestan 3 millones de lempiras y esos 3 millones de lempiras generan intereses, esos intereses en función del tiempo que se está construyendo el edificio y hasta terminarlo, se convierten en parte del costo del activo en el cual hemos empezado a trabajar. Dice que los demás costos por préstamos, o sea que si hay otros costos, perdón, si hay otros préstamos que se solicitaron ya no directamente para la construcción, sino que para, por ejemplo, equiparla, para organizarse o para, perdón, o para lo que se puede decir, ¿cómo le podemos decir esto? Modernización de la empresa. Estos costos de estos préstamos no entran en esta parte de la contabilidad porque no fueron relacionados directos para construir o para levantar este edificio, sino que esta parte en que es equipamiento, pues estos préstamos ya son totalmente diferentes y es por eso que la misma norma le dice a usted que no puede registrarlos como parte del costo del bien, sino que tiene que ser como un gasto, ¿verdad? Cuando me dice que debe ser parte del costo del producto, es porque esto en algún momento puede ser recuperable, ¿verdad? Por ejemplo, si yo quiero vender el edificio en un determinado momento, yo puedo recuperar la inversión más los intereses que pagué por ese préstamo, en todo caso, si fue adquirido. Entonces, eso sí puede ser recuperable, pero cuando tenemos aquí que los llevamos a un gasto, no los podemos recuperar porque la misma palabra le dice que fue relacionado con un gasto. ¿Vale? Es en cuanto a los costos por préstamo. La NID 24 nos habla de la información a revelar sobre partes vinculadas. Dice que el objetivo de esta norma es asegurar que los estados financieros de una empresa contengan la información a revelar necesaria para poner de manifiesto la posibilidad de que su situación financiera y los resultados del periodo pueden haberse visto afectados por la existencia de partes relacionadas, así como por transacciones y saldos pendientes, incluyendo compromisos con dichas partes. Cuando tenemos aquí información a revelar sobre partes vinculadas, es cuando las empresas tienen relación con otros negocios. Por ejemplo, decíamos el otro día, Supermercado La Colonia con Banco Ficosa tienen una relación vinculada porque ambos perciben el mismo fin, pero al momento de contabilizar la parte que nos toque, vamos a hacerlo por separado. Una cosa es la parte de la tarjeta plástico que emite el banco y otro es por los descuentos o rebajas o beneficios que da el supermercado en función de esta. Entonces, vinculan la información, pero en realidad son separados. O sea que tenemos que separar esa información y es necesario revelarlas en los estados financieros de la empresa, ¿verdad? Porque aunque estemos vinculados, ¿verdad? Porque la tarjeta dice Ficosa La Colonia, pero en realidad son dos empresas totalmente diferentes, pero vinculadas a un mismo fin. Entonces, al momento de contabilizarlo, lo tenemos que separar, obviamente, en empresas diferentes, ¿verdad? Porque Ficosa es una empresa aparte y la Colonia es otra empresa aparte. Entonces, sí, esta información se debe revelar porque los interesados en la información financiera y contable de la empresa tienen que saber que estos negocios se hacen, pero con la función separada de no mezclar la parte financiera en los negocios. Necesario para poner de manifiesto la publicidad de que su situación financiera, los resultados del periodo pueden haberse visto afectados por la existencia de partes relacionadas, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado cuando trabajamos con partes vinculadas o asociadas. Tenemos la NIF 26, que habla de la contabilización e información financiera sobre planes de prestaciones por retiro. Dice que esta norma se aplica a los estados financieros de planes de beneficio por retiro cuando estos se preparan, ¿verdad? Aquí hay una norma que es la NIF 19, que habla de beneficios a los empleados y que tiene relación con esta NIF 26,
que son los planes de prestaciones por retiro, que también estos son un beneficio para el empleado. ¿Cuándo sucede esto? Bueno, cuando la persona deja de laborar, ¿verdad? Y esas prestaciones pues se tienen que llevar a contabilidad para su registro. Recuérdense que la parte legal de las empresas en función de los empleados, lo que me permite a mí en algún momento es poderles tener esa información importante. Todo empleado, pues al final del tiempo, que es su retiro de una empresa, lo que desea es gozar de prestaciones. Entonces, este retiro por prestaciones lo tenemos que contabilizar, no meterlo en la contabilidad como un gasto más o como un gasto de planilla. No, ¿verdad? Profesor, Porque, sí. disculpe, perdón por esta pregunta en sí, pero ¿me puede refrescar la memoria? ¿Qué era en sí un estado financiero? Un estado financiero es la información detallada de lo que sucede en la empresa, ya resumido en un estado financiero. Por ejemplo, el estado financiero se le conoce como la parte, es la parte, ¿cómo le dijera? Es la estructura contable de una empresa, ¿verdad? Y está estructurado en tres partes, en activos, pasivos y patrimonio. Los activos son todos los bienes y derechos que tiene la empresa, ¿verdad? Y está estructurado según las normas o los debemos de reestructurar por segmentos, ¿verdad? Por les decía aquel día, están los efectivos y equivalentes de efectivos, están las cuentas por cobrar, cuentas por pagar, están la parte de propiedad, planta, equipo. Entonces lo que hace el estado financiero es detallarlo. Por eso es que se llama que es un documento que muestra la situación financiera de la empresa a una fecha determinada. ¿Y cuál es la fecha determinada? El 31 de diciembre, cuando se deben de, como ahí termina la parte contable, el periodo contable, entonces los estados financieros van a estar elaborados al 31 de diciembre. Al 31 de diciembre deben de presentar toda la información financiera en ese documento que se llama balance general y hay otro que se llama estado de resultados. Ese conjunto se le conoce como estado financiero, ¿verdad? Uno me muestra la situación, o sea, como una radiografía, ¿verdad? Me muestra todos los huesitos y todo, pero el estado financiero lo que me muestra así realmente en dinero cuánto tenemos, por ejemplo, en propiedad, planta y equipo, cuánto tenemos en cuentas por cobrar, cuánto tenemos en cuentas por pagar, cuánto tenemos en inventarios. Entonces van unos rubros o segmentos separados dentro del balance y que al final me muestran todo lo que es lo que la empresa tiene, todo lo que la empresa debe, más el patrimonio que la empresa tiene ya constituido, y a eso se le llama estado de situación financiera. Ok, gracias. Y Stephanie Mejía tiene una duda también. Ajá, dígame, Stephanie. Que los estados financieros siempre se van a mostrar al final del año, perdón. Entonces sería una vez al año que se muestran. O Sí, hay casos que es al mes. no podemos presentar estados financieros al mes porque no todos los meses vamos a estar haciendo. Dije en momentos atrás que nosotros podemos presentar información intermedia para conocer en algunos puntos de la contabilidad en qué pues, estamos fallando y en qué debemos de mejorar. Vale, por ejemplo, como las ventas. Podemos nosotros tener un comparativo entre el mes de mayo del 2021 y el mes de mayo del 2022. ¿Por qué ponemos esa fecha de referencia? Porque a veces, dependiendo de la empresa también, entonces supongamos que esa es la actividad, cómo se movió en relación a esos meses. Eso se le conoce como información intermedia, pero no podemos elaborar estados financieros. Podemos tener esa información previo a la elaboración de ellos, que es cuando ya tenemos resumida toda la contabilidad que se ha llevado a cabo desde el 1 de enero al 31 de diciembre, y es por eso que nosotros los contadores debemos preparar estados de situación financiera en función del periodo contable, ¿verdad? Como les dije ayer, el periodo contable de nuestras empresas es de un año, ¿verdad? Entonces, por esa razón es que se hace al 31 de diciembre, porque ahí es donde termina el periodo contable. ¿Alguien más tiene dudas? Respondido, ¿se le respondió su pregunta, Stephanie? Sí, muchas gracias. Bueno, entonces, estos planes por retiro, ¿verdad? Generalmente las empresas hoy en día
una vez que se empezaron a emitir las normas en las empresas o aplicar, la misma norma le dice que las empresas deben de tener un pasivo laboral. Y ese pasivo laboral, en tiempos muy atrás, nosotros lo conocemos como prestaciones laborales, ¿verdad? Pero ¿qué pasaba en la realidad con lo que se tiene en la información financiera? Que las empresas no estaban preparadas para pagar las prestaciones a los empleados y hacían unos acuerdos donde a veces las prestaciones las venían terminando de pagar entre 2 y 3 años, ¿verdad? Ahora la norma le dice que usted debe tener un pasivo laboral para cumplir con esta NIF 26, pero lo que le pide es que usted vaya haciendo una reserva anual o mensual, como la quiera hacer, sobre el pasivo laboral para que cuando usted tenga esto sobre planes de prestación por retiro, se tenga cómo pagarle al empleado, ¿verdad? Entonces ya es una obligatoriedad que la norma misma exige para llevarla también a su contabilidad, para evitar eso, ¿verdad? De que no hay dinero para pagar prestaciones. La NIF 27 se llaman estados financieros consolidados y separados. El objetivo de esta norma, dice, es prescribir los requerimientos de contabilización e información a revelar para inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociados cuando una entidad prepara estados financieros separados. ¿Cuándo sucede esto que vamos a tener estados financieros consolidados y separados? Cuando la empresa, el ejemplo que les ponía ayer, cuando las empresas tienen demasiadas, en este caso los bancos, sucursales, ¿verdad? Y les decía que cada sucursal no va a preparar un estado financiero, sino que va a presentar la información que se desarrolle en su agencia, la vamos a consolidar en un solo documento y vamos a presentar un solo estado financiero, ¿verdad? Cuando habla de consolidados y separados, separados de acuerdo a la empresa que se tiene y a las sucursales, pero vamos a presentar un solo estado financiero. No es que van a ver, si hay 30 sucursales, van a haber 30 estados financieros. No. Como dice aquí, el objetivo es prescribir los requerimientos de contabilización e información a revelar para inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas cuando una entidad prepara estados financieros separados. ¿Qué significa esto? Pues que mi empresa también, aparte de presentar esos estados financieros consolidados, también tenemos otras empresas que invierten en mi empresa, ¿verdad? Se les conoce como subsidiarias o negocios en conjunto. Cuando, por ejemplo, el banco tiene a la par Seguros Atlántida, por ejemplo, ¿verdad? Tenemos el Banco Atlántida, pero es un banco que se dedica a la actividad de ahorro y crédito, pero tenemos Seguro Atlántida siempre con la misma finalidad de poder adquirir esos clientes, pero hacemos negocios en conjunto, ¿verdad? Le damos esa facilidad de poder trabajar con el banco y con la aseguradora. Y lo mismo son las asociadas, son empresas que se asocian para hacer negocios en el mismo sentido. Por ejemplo, aquí una empresa de turismo, ¿verdad? Que se asocia con una empresa que se dedica a la renta de hoteles o que se dedica a la renta de vehículos. Hacen negocios en conjuntos y son asociados en toda la actividad financiera. Como el hotel, como un hotel no sé de dónde con Aviacha, por ejemplo. Ajá, ajá. Ese es el no, pero el Henry Morgan, ¿verdad? Pero Sí. ese avión es del hotel, o sea que lo compró para sus vuelos normales, pero también puede hacer negocios asociados con otros hoteles que no tengan línea aérea, ¿verdad? Entonces ahí también esa información se le conoce como inversionistas porque invertimos en varios rubros de la misma actividad, ¿verdad? O en varias empresas de la misma actividad. Entonces trabajamos en esa forma y los estados financieros obviamente van a ser consolidados pero separados. No los vamos a integrar porque la información que vamos a presentar totalmente aparte. Tenemos también lo que es la 28, inversiones en entidades asociadas. El objetivo de esta norma es prescribir, ¿verdad? Que todas dicen que debemos de prescribir, o sea, establecer, incorporar, ¿verdad? Eso es lo que quiere prescribir. El objetivo de esta norma es prescribir la contabilidad de las inversiones asociadas y establecer
los requerimientos para la aplicación del método de la participación al contabilizar las inversiones en asociadas y negocios conjuntos. Lo que decía, ¿verdad? Hay un rubro dentro de los esquemas de contabilidad que se llaman otros ingresos. Esos otros ingresos en algún momento en empresas grandes se tienen que justificar, ¿verdad? Cuando tenemos este tipo de inversiones en empresas asociadas o negocios conjuntos, nosotros tenemos que especificar sobre todo el tipo de relación que tenemos con la empresa. Entonces dice qué tipo de participaciones tenemos, si son directas o indirectas. Directa es que los inversionistas hacen su inversión directamente en el negocio, pero puede haber inversiones indirectas cuando nosotros lo que hacemos es la utilidad de la empresa, ¿verdad? Va a haber una participación financiera, pero no total, sino que en porcentajes. Va a haber una participación. Entonces, en ese momento nosotros tenemos que, esas inversiones tenemos que declararlas dentro de esos rubros de otros ingresos. Tenemos la NIC 29, que es información financiera en economías hiperinflacionarias. Esta presente norma será de aplicación a los estados financieros, incluyendo a los estados financieros consolidados de una entidad cuya moneda funciona en la moneda correspondiente a una economía hiperinflacionaria. En este caso, Honduras no puede participar en este tipo de economías porque nuestro país, pues de hecho, es totalmente pobre. Esto sería aplicable para aquellos países con una moneda fuerte y representativa a nivel mundial, como lo es el dólar, el yen, lo que es el euro, ¿verdad? Que son monedas que son representativas a nivel mundial y que esas economías son hiperinflacionarias porque tienen un alto rendimiento, ¿verdad? Pero aquí igual con los negocios, ¿verdad? En esos países hay grandes inversionistas, sobre todo en la línea aeroportuaria o en la línea de lo que es la aviación y en otras empresas que ellos se dedican, por ejemplo, en esto de la bolsa de valores, que invierten. Entonces hay muchas empresas que trabajan con esas economías hiperinflacionarias porque su moneda es totalmente funcional ante la economía del país. En Honduras no podemos optar a este tipo de negocios y no es aplicable tampoco para nosotros la NIC 29. Tenemos la NIC 32, que es instrumento financiero. Y la presentación, dice, de este instrumento financiero. ¿Qué es un instrumento financiero? Bueno, es un documento legal que tiene representación financiera ante todos los negocios, ¿verdad? Por ejemplo, las acciones. Las acciones son instrumentos financieros porque tienen un valor monetario, pero también tienen una alta representación en la empresa. Entonces, ¿cómo nosotros podemos contabilizar esos instrumentos financieros cuando estamos trabajando con este tipo de negocios? Dice que el objetivo de esta norma es establecer principios para presentar los instrumentos financieros como pasivos o patrimonio y para compensar activos y pasivos financieros. Lo que les decía, ¿verdad? Como pueden crear una obligación, pueden ir formando patrimonios en nuestra empresa, acrecentando el capital día a día, o para compensar activos, dice, o pasivos financieros. Puede ser que los ocupemos para sustituir en algún momento parte de nuestro negocio. Por ejemplo, edificios, ¿verdad? Por ejemplo, podemos pagarlos con acciones en todo momento, podemos hacerlo y ahí estamos compensando el activo. Pero también si tenemos pasivos financieros como deudas a instituciones bancarias y financieras, podemos utilizar esos instrumentos financieros como un escudo que me ayude a proteger, ¿verdad?, mi empresa y hago uso de estos instrumentos. Pero realmente aquí en Honduras, pues no he escuchado yo que haya empresas, no sé, no tengo conocimiento, que haya usado instrumentos financieros para pagar un pasivo, sino que lo que la empresa, pues, busca la manera de poder pagar esas deudas. Entonces, un instrumento financiero sí tiene un valor en el mercado. Entonces, busca la manera de cómo, esa norma de cómo controlar estos instrumentos financieros, porque también puede llegar un momento de que el instrumento sea utilizado mal, o mal utilizado, perdón, en el momento.
Tenemos las ganancias por acción. Mire, aquí ya también nos habla de esas acciones que las empresas tienen. El objetivo de esta norma es establecer los principios para la determinación y presentación de cifras de ganancias por acción de las entidades, cuyo efecto será el de la mejor comparación de los rendimientos entre diferentes entidades en el mismo periodo, así como entre diferentes periodos para la misma entidad. Entonces aquí, cuando hay empresas grandes, ¿verdad?, que se dedican a trabajar con acciones, entonces hay rendimientos son ganancias. Cuando hay ganancias, entonces tenemos que ir viendo si somos competitivos ante otras empresas también, porque las acciones son patrimonio, pero en el sentido pueden ser transferibles, pueden ser vendibles, pueden representar un enorme ganancias para las empresas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos 3 formas de venderlas. Yo les decía, arriba de la par, bajo la par, si perdemos. Si vendemos abajo de la par, perdemos dinero. Si la vendemos arriba de la par, pues ganamos dinero. Y si la vendemos a la par, o sea que la vendemos al mismo precio, tendríamos un incremento. No tendríamos un incremento, sino que lo que tendríamos era una recuperación de la inversión. Entonces se hacen los movimientos comparativos con diferentes empresas donde nosotros también hemos invertido en acciones y así poder determinar ese volumen de ganancias por las acciones que se tengan. A veces hay un mercado fluctuante, ¿verdad? Cuando se tienen acciones. Pueden ser que nuestras acciones caigan en un determinado momento que la economía no sea favorable, ¿verdad? Creo que hay empresas en este país que trabajan con acciones, pero no, creo que una de ellas era la parte de Televicentro, que hay mucho inversionista en el rubro de la televisión y como ven, actualmente no es un fuerte, un fuerte negocio competitivo en un mercado globalizado que hoy en día pues tiene mucha tecnología, ¿verdad? Hay empresas que surgen con mucha tecnología y si la empresa no invierten, esas ganancias por acción van a ir reduciendo. Entonces la NIC dice, pues, ¿cómo lo vamos a contabilizar? ¿Cómo vamos a dar frente a esto? ¿Verdad? Eso es uno de los más de los negocios que sé. Tenemos, mira, aquí tenemos la orden 34, ya me permite la información intermedia. Dice que el objetivo de esta norma es establecer el contenido mínimo de la información financiera intermedia, así como para escribir los criterios para el reconocimiento y la medición que deben ser seguidos en los estados financieros intermedios, ya se presenten de forma completa o condensada para un periodo intermedio. O sea que la norma también aquí ya me permite hacer ese tipo de información financiera. Ya me permite en algún momento trabajar con esa información financiera intermedia que ayuda a las empresas, como les mencionaba anteriormente, ayuda a las empresas en determinado momento solventar un problema económico, ¿verdad? Como les dije, uno de los rubros que más se trabaja con información intermedia es las empresas que se dedican a las ventas. Hacen sus periodos comparativos y así ellos van buscando el rendimiento de las empresas. Tenemos la NIC 36 que se llama deterioro del valor de los activos. Les mencionaba un momento que en Honduras no reconocemos el deterioro del valor, solo reconocemos la parte de la depreciación de los activos. Dice que el objetivo de esta norma consiste en establecer los procedimientos que una entidad aplicará para asegurarse de que sus activos están contabilizados por un importe que no sea superior a su importe recuperable, ¿verdad? Les hablaba de que algunos activos después de su valor en libro, o sea, ya el tope, que ya no podemos hacerle depreciación, ya hay un acuerdo, si los queremos vender, ya debe existir un acuerdo entre las personas que se llaman acuerdos contractuales. ¿Qué significa esto? Los acuerdos contractuales son aquellos donde estamos en plena convicción o con conveniencia de comprar un activo, ¿verdad? Una vez que su valor depreciable
ya fue ejecutado, nosotros estamos en la capacidad de poder calcular un deterioro del valor, ¿verdad? Y es reconocible por la norma, pero también tenemos la opción de que negociar con ese activo, ¿verdad? Ya sea ganando o perdiendo. Todo depende del tipo de activo que tenga, ¿verdad? Y del tipo de activo también que se le ha calculado su periodo de deterioro. Por eso dice que el objetivo de esta norma consiste en establecer los procedimientos, o sea, las formas como una empresa aplicará para asegurarse de que sus activos están contabilizados por un importe que no sea superior a su importe recuperable, que no sea superior, ¿verdad? Porque ya hablamos que el activo ya terminó, ya quedó en depreciable. Ahí si nosotros ganamos, pues también es favorable para la empresa. Pero tenemos que siempre establecer la parte del deterioro si llegamos a un acuerdo contractual, ¿verdad? Que los dos estamos de acuerdo que ese activo cueste ese valor. Eso es lo que quiere decir un acuerdo contractual. Que si yo tengo una silla, pero esa silla en su valor depreciable quedó en 20 lempiras, pero si yo le digo que yo le voy a dar un lempira porque eso es lo que creo conveniente según su deterioro, y usted dice, ah, pues está bueno, yo acepto, entonces estamos en un acuerdo contractual en ese valor. Y nosotros también tenemos que contabilizarlo. La NIC 37 se llaman provisiones activos y pasivos contingentes. Algo contingente es algo aquello que puede suceder como no puede suceder, ¿verdad? Es una contingencia, le decimos nosotros. En este caso, los activos y los pasivos contingentes, en esta norma, dice que es asegurar que se utilicen las bases apropiadas para el reconocimiento y la medición de las provisiones pasivos contingentes y activos contingentes, así como que se revele la información complementaria suficiente por medio de las notas, como para permitirle a los usuarios comprender la naturaleza, calendario de vencimiento e importe de las anteriores partidas. Un pasivo contingente es una obligación que una empresa X tiene con otra empresa. Por ejemplo, quiero asegurar o hago un seguro de vida para mis empleados, por ejemplo, y contrato una aseguradora. El seguro va a tener una vigencia prudencial al momento de contratarla. Entonces, como puede suceder un accidente o no, eso es contingencia y nosotros como los contadores tenemos que registrarlo como una obligación de la empresa, ¿verdad? Por eso se llaman también una parte de provisiones. Por provisiones que vamos a entregar parte de dinero a estos programas o proyectos que las empresas establecen como contingencia, ¿verdad? Sabemos que en este país pues existen muchos accidentes de trabajo, ¿verdad? Y que deben estar contemplados en esos pasivos contingentes. Tenemos los activos intangibles, que es algo intangible en la NIC 38. Lo intangible dice que el objetivo de esta norma es prescribir el tratamiento contable de los activos intangibles que no estén contemplados específicamente en la norma. ¿Qué son activos intangibles? Pues lo intangible es aquello que no se puede ver ni tocar, pero que tiene un valor en la empresa. Por ejemplo, un activo intangible es el crédito mercantil que una empresa puede ir creando durante su tiempo. Por ejemplo, ¿qué es un crédito mercantil? Es la confianza que los clientes han depositado en la empresa. Y no solo la confianza, sino que también la preferencia que estos clientes han depositado en empresa. ¿Por qué? Por ciertas situaciones, ¿va? Por ubicación, por precio, por tratamiento, por atención, por un montón de factores que los mismos clientes le atribuyen a la empresa. Eso se le llama crédito mercantil. Y ese crédito mercantil tiene un valor cuantificable en el tiempo y que esto tiene que ver por dos formas. Tiene que ver por la parte de capital o la parte de lo que es el crecimiento en sí en la empresa, lo que ha ido gestándose en el tiempo. Imagínense un banco de 109 años y que todavía sigue activo, sigue vigente, sigue
de pie, sigue con capital propio. Entonces, ¿qué significa? Que tiene un activo intangible actualmente, podría ser valuable, no decir que invaluable, es valuable porque es de fácil contabilización, y nosotros no miramos que está en un libro eso, sino que eso está en el sentir y en pensar de las personas que le han creado esa confianza a ese tipo de empresa, y que incluso ese valor intangible que nosotros no observamos tiene un valor en la contabilidad, ¿verdad? Y que al momento de poder vender mi empresa, yo puedo comprar ese activo intangible, porque es parte de la historia y es parte del patrimonio de esa empresa, ¿verdad? Entonces, ya imagínense en cuántas empresas grandes hay en este país que tienen un activo intangible totalmente altísimo. Tenemos la NIC 39, que se llaman instrumentos financieros, reconocimiento y valoración. Ya hablamos allá de la medición, ¿verdad? Cómo íbamos a medir o cómo iba a ser la forma de tratamiento. Ahora tenemos otro tipo de instrumentos financieros que son reconocibles y cómo van a ser con su valoración dentro de la contabilidad. Esta norma se aplicará por las entidades a todos los instrumentos financieros dentro del alcance de la NIF 9. Ya me refiere a una NIF. El instrumento financiero, sí, y en la medida que la NIF 9 permita que se apliquen los requerimientos de la contabilidad de cobertura de esta norma, y el instrumento financiero sea parte de una relación de coberturas que cumpla con los requisitos de la contabilidad de coberturas de acuerdo a esta norma. O sea que el instrumento financiero tiene una particularidad que también va a estar refrendado por una NIF que le permite la presentación, y aparte de eso también le permite la forma de contabilización de estos instrumentos financieros y cómo los vamos a reconocer en el mercado, cómo las empresas pueden hacer uso de ellos y pueden ser invaluables en algún momento su forma de no adquirirlos. Entonces, el mercado se satura de este tipo de instrumentos. Por ejemplo, el Banco Central produce bastante instrumento financiero, ¿verdad? Sabemos que tenemos bonos soberanos, que no sé, ahora sí se estarán realizando, pero sí ya tiene que ver un tratamiento diferente. ¿Cómo va a ser su valoración? ¿Cómo va a ser su reconocimiento en el mercado? ¿Qué tan seguro va a ser su aplicabilidad para que muchos hagan negocios con estos instrumentos financieros como son los bonos soberanos, que nos permiten también, en un momento el Estado el gobierno, perdón, los estuvo utilizando bastante. O sea, captar capital con otros tipos de empresas o países, qué sé yo, pero le vendo un bono soberano que va a ser cumplido entre 15 o 10 años, por ejemplo. Entonces, esa medición, ese reconocimiento que va a tener este instrumento, hay que tener mucho cuidado porque recuerde que lo estamos hablando con algo de largo plazo. Y tenemos la NIC 40 que habla de la propiedad de inversión. Dice que el objetivo de esta norma es prescribir el tratamiento contable de las propiedades de inversión y las exigencias de revelación de la información correspondiente. Cuando hablamos de propiedades de inversión, es que la empresa no las va a utilizar estrictamente para desarrollar sus operaciones, ¿verdad? Porque si yo compro un terreno y en ese terreno, perdón, voy a construir un edificio donde el cual va a funcionar mi empresa, a eso le llamo propiedad, planta y equipo. Pero si vengo yo y compro un terreno con el objeto de crear otro tipo de negocio que no sea el cual desarrollo, entonces a ese le llamo propiedad de inversión. Y su tratamiento va a ser diferente al momento de contabilizarlo. Voy a tener que revelarlo dentro de lo que es la información contable. Por ejemplo, yo les voy a contar que cuando se usaban principios de contabilidad dentro de un rubro que se llamaban activos fijos y que ahí mezclábamos todo, ¿verdad? Si la empresa compraba un terreno y que ese terreno lo iba a ocupar para alquilarlo, pues nosotros lo teníamos como terreno dentro del rubro. Pero hoy no, hoy las NIF y las NIC me dicen que lo debo de contabilizar bajo otros tipos de procedimiento al cual yo voy a darle uso a ese activo,
¿verdad? Entonces, por eso ellos dentro de su estructura tienen lo que son propiedades de inversión, propiedades de lo que son los activos mantenidos para la venta, lo que son los activos estrictamente para el desarrollo de las operaciones de la empresa. Eso también es otro tipo de esquema totalmente necesario. Tenemos la NIF 41, que es la última del conjunto de las normas internacionales de contabilidad, que se refiere a la agricultura, ¿verdad? Esta NIF habla de, el objetivo de ella es prescribir el tratamiento contable, la presentación en los estados financieros y la información a revelar en relación con la actividad agrícola. O sea que esta NIF la va a utilizar aquellas empresas que estrictamente se dediquen a la parte de agrícola o agricultura, o lo que nosotros le conocemos en nuestro comercio como agronegocios, ¿verdad? Aquí hay mucha empresa que dedica estrictamente a cultivar, a producir. Entonces, los estados financieros van a estar estructurados y van a presentar esta información en los estados financieros en función de la agricultura. Pero hay otros que se dedican a la agroindustria, que significa que también vamos a producir estos activos, pero también los vamos a desarrollar o los vamos a transformar, ¿verdad? Aquí hay muchas empresas que se dedican a ese tipo de negocios, de lo que son los agronegocios. Entonces, la información es totalmente diferente al momento de su presentación. Entonces, tenemos que ir observando poco a poco cómo de alguna u otra manera lo vamos a contabilizar en un conjunto de normas totalmente exigibles, porque estas normas están vigentes, no están derogadas y como les dije, hay algunas que no aparecen porque se fueron relacionando o desaparecieron en función de que no tenían tanta sustancia legal que se transformó en una NIF, ¿verdad? Por ejemplo, hay algunas aquí que todavía tenemos que no están porque fueron reestructuradas. En el caso de estas, pues están seguidas. Si vemos aquí la 34 no está, hay que ver si está la 35 en otro lado. Tenemos la 32, la 31, no tenemos la 30 tampoco. Entonces, pero recuérdense que a veces también tenemos la otra información que es importante, que muchas normas internacionales se fueron integrando en una sola NIF, porque lo que se hizo fue, como le dijera, se hizo fue fusionar la información que a veces era repetitiva en las normas. Entonces lo que se hizo fue fusionar a una sola NIF que le diera una nueva presentación a una nueva norma legal para ejercer la contabilidad. Entonces, como pueden ver, estas NIF sí son aplicables en el mercado, ¿verdad? Sí son aplicables en el mercado y como vemos aquí tenemos la NIF. Miren, aquí se la voy a enseñar solo porque mañana vamos a tocar este tema. Tenemos NIF 1, NIF 2, que probablemente en las normas no estaba. Vamos a ver si es cierto. Creo que la NIF 1 sí es necesaria que esté. Ok, hay una NIF 1, pero aquí habla de presentación de estado financiero. Tenemos la NIF 2 que habla de inventarios, la NIF 7. Ahora vamos a ver aquí las NIF, si realmente cumplieron ese objetivo. NIF 1, que es la adopción. Esta no podía faltar una vez que hacemos las NIF, porque se llaman adopción por primera vez de las normas internacionales de información financiera. Recuerda que veníamos trabajando con NIF. NIF 2, pagos basados en acciones. No, aquí ya esta surgió a raíz de alguna que se eliminó allá o se fusionó. NIF 3, combinación de negocios. Tenemos NIF 4, contratos de seguro. Activos no corrientes mantenidos para la venta, como les decía, que fueron naciendo. Bueno, esto es un tema de que vamos a desarrollar mañana y que vamos a hablar bastante de las NIF, tanto normales como las NIF para pymes. Que esta parte legal, si la miren, tenemos las NIF para pymes que tienen bastante relación con las normas de contabilidad. Miren, entonces vamos a tratar de ver algunos videos. Podemos ver unos 2 videitos relacionados con las NIF.
Vamos a copiar estos enlaces. Vamos a ver si podemos copiar estos enlaces. Vamos a salir un poquito del documento. Me dijo Eric que había que dejar de presentar, volver a presentar una ventana o una pestaña. Ver lo que quiero ver. Aún lo tengo aquí. Correos no, calendarios no quiero, clases no quiero. Creo que vamos a cancelar aquí. Tenemos que entrar aquí. Una buena gramática y ortografía son importantes, pero si quieres escribir ensayos que inspiren, mensajes que generen impacto y correos que cumplan su objetivo, tiene... ¿Se escuchan? Sí, Hoy se lo escucha, Eric. sí, ahora sí. Solo es cuestión de que apague el Introducción a micrófono las para que no normas se escuche internacionales doble. de contabilidad y de información financiera, NIF, para empresarios. ¿Has oído hablar de las NIF? ¿Te sientes perdido cuando hablas de globalización o negocios y aparecen estas siglas? Pero, ¿qué quiere decir NIF o IFRS? Las NIF o IFRS hacen referencia a las normas internacionales de información financiera, o en inglés, International Financial Reporting Standard, que fueron emitidas por la International Accounting Standards Board o Junta de Normas Internacionales de Contabilidad, con el objetivo de crear un estándar que permitiera la comparabilidad de la información financiera. Las NIF son un conjunto de normas con enfoque financiero que buscan dar una estructura uniforme a la información financiera y a la contabilidad de las empresas, y que en corto tiempo serán el lenguaje contable financiero universal. Las NIF o IFRS son principios contables que le ayudarán a nuestro país a insertarse de forma exitosa en un mundo globalizado y que le ayudarán a empresarios y grupos de interés a tomar decisiones financieras de manera más informada. Por eso, como empresario, debes conocer los conceptos básicos de las NIF, tus obligaciones y lo que implica para ti, tu empresa o proyecto la convergencia hacia el nuevo estándar internacional. Pero, ¿si en Colombia ya tenemos unos principios contables? Sí, hasta ahora en Colombia hemos empleado los principios de contabilidad generalmente aceptados PCGA, que son el conjunto de conceptos básicos y de reglas contenidos en el decreto 2649 de 1993 y que deben tenerse en cuenta al registrar los hechos económicos de las personas jurídicas y naturales para informar contablemente. Pero ahora Colombia está en proceso de adopción de las normas contables internacionales, es decir, está en un proceso de convergencia hacia las NIF. Porque si queremos continuar nuestro proceso de inserción exitosa a la economía global, debemos contar con una contabilidad internacional. Además, la implementación de las NIF en Colombia soluciona algunos problemas asociados a nuestra contabilidad, como los diferentes criterios de contabilización, desarticulación en las regulaciones, no se diferencia según el tamaño de empresa, prima el propósito legal y fiscal al de ser instrumento de gestión. 19 planes de cuentas, métodos distintos de valoración por sector. Colombia es uno de los últimos países de América en converger a las NIF y estamos en un mundo globalizado. La contabilidad no es la excepción. Desde 2010, más de 120 países permiten o requieren el uso de normas internacionales. Por eso, como empresarios, debemos esforzarnos para cerrar esta brecha con otros países de Latinoamérica y ser más competitivos. Pero, ¿por qué son necesarias las normas globales de información financiera? Las normas globales de información financiera de alta calidad son necesarias para los empresarios
porque todos vamos a estar expuestos a una economía globalizada en donde los bancos extranjeros, proveedores internacionales, firmas de capital de riesgo y nuestro equipo de trabajo van a requerir estados financieros comparables para evaluar potenciales transacciones de negocio. ¿Y cuál es el alcance de las NIF? Estas se orientan a estados financieros de propósito general de entidades con ánimo de lucro. Establecen los requisitos para el reconocimiento, medición, presentación y revelación de información de hechos económicos. Aplican a cualquier industria. Se utilizan para compañías individuales o consolidadas. ¿Y cuál es el propósito de las NIF en Colombia? Conformar un sistema único, homogéneo y de alta calidad para tener información contable armonizada con la práctica global que sea comprensible, transparente, comparable, pertinente, confiable, útil. Que soporte la toma de decisiones económicas por parte de los propietarios, los empleados de las empresas, los inversionistas actuales o potenciales, otras partes interesadas, bancos, proveedores, clientes, el Estado, y que mejore la productividad, la competitividad y promueva el desarrollo armónico de la actividad empresarial. ¿Cuáles son las fases asociadas a la convergencia a las NIF? Antes de conocer las fases, debes saber que Colombia, mediante la Ley 1314 de 2009, decide que el país deberá implementar las NIF o IFRS como técnica para la gestión de la contabilidad y de la información financiera en las empresas, por lo que el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, CTCP, emitió el cronograma de convergencia y adopción de las NIF en Colombia. Para esta convergencia se ha definido un cronograma que parte de 3 grupos. El grupo 1 lo conforman los emisores de valores o de interés público o que cumplan con alguna de las siguientes características. Más de 200 empleados. Activos mayores a 30.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes y que se cumplan con cualquiera de los siguientes requisitos. Subordinada o sucursal de compañía extranjera. Subordinada o matriz de una compañía nacional. Matriz, asociada o negocio de conjunto de una o más entidades extranjeras. Importaciones o exportaciones que representen más del 50% de las compras o de las ventas, respectivamente. Ellas van a adoptar las NIF plenas según Decreto 2784 de 2012. El grupo 2 lo conforman empresas de tamaño grande y mediano que no sean emisores de valores ni entidades de interés público o dentro del alcance del Decreto 2784 de 2012. Ellas van a adoptar las NIF pymes. El grupo 3 lo conforman las pequeñas y microempresas, según la clasificación legal colombiana de empresas, y van a adoptar el régimen simplificado de contabilidad, según Decreto 2706 de 2012. Pero, ¿cómo sé a qué grupo pertenezco? La Ley 905 de 2004 clasifica las empresas en clases por tamaño de acuerdo a su número de empleados o total de activos. ¿Y qué pasa si hay combinación de criterios? Según la ley, prevalecen los activos. Finalmente, este es el cronograma de implementación o convergencia, el cual está en curso. Ya el grupo 1 y el grupo 3 están en proceso. El grupo 2 está por iniciar. Además, es importante que le preguntes a tus contadores, asesores contables o revisores fiscales si conocen las normas internacionales de auditoría o NAI. ¿Cuáles son los efectos de implementación de las NIF en las organizaciones? Habrá impacto en todas las áreas de la organización: financiero, negocio, operativo, equipo humano, fiscal. A nivel financiero, se tendrán resultados más confiables y transparentes. A nivel de negocio, los gerentes podrán usar los estados financieros como un instrumento de gestión. A nivel operativo, deberán evaluarse diferentes aspectos, tanto a nivel de sistemas de información como a nivel de procesos financieros y operativos. A nivel de equipo humano,
habrá que cambiar la cultura y evaluar si se cuenta con el equipo humano y las capacidades requeridas para las NIF. A nivel fiscal, el impacto fiscal habrá que evaluarlo. La DIAN anunció un término de 3 años para dicha evaluación, lo que implica tener contabilidad paralela NIF y PCGA. Ten en cuenta que el enfoque NIF propone una alternativa completa, más integral, en el que consideran otros grupos de interés, en donde el propósito es satisfacer las necesidades de información de todos los usuarios. Pero, ¿cuál es el rol del empresario en la implementación de las NIF? El rol del gerente es muy importante. Debe hacerse partícipe del proceso. Debe definir políticas, características y funcionalidad de la información que se va a generar a partir de ahora. Tu rol como empresario es interesarte, diagnosticar, definir, comunicar y responsabilizarte. Recuerda que no es nuevo que el gerente o empresario sean directos responsables de la información financiera. Aquí la importancia de la normatividad previa a las NIF. ¿Cómo es el proceso de convergencia para un empresario? Como empresario y emprendedor, debes seguir un proceso de convergencia que tiene diferentes pasos, desde que empieza a elaborarse el plan de acción hasta el balance de apertura. Conoce esos pasos. ¿Y qué pasa si no cumplo el cronograma o si no quiero hacer el proceso de convergencia? Si no cumples el cronograma o si no haces el proceso de convergencia, puedes ser sancionado. Según la Ley 222 de 1995, artículo 86, numeral 3, la Superintendencia de Sociedades tiene como función imponer sanciones o multas, sucesivas o no, hasta de 200 salarios mínimos legales mensuales, cualquiera sea el caso, a quienes incumplan sus órdenes, la ley o los estatutos. Ahora, recuerda los elementos clave que hemos visto. Como les decía a ustedes, ¿me escuchan? Sí, ¿verdad? Hola, ¿me escuchan? Sí, la escucho. Ok, entonces como pudieron ver el video, aunque era de Colombia, porque en Honduras todavía no, hasta la vez yo creo que ni han emitido videos para poder trabajar en esa forma tan importante que es la contabilidad, vieron que hablaron de la transición, esa transición importante que deberían de tener los países, y decían ellos que era a nivel mundial, global hablan ellos, ¿verdad? Para que su contabilidad sea totalmente. Si lo que hemos hablado nosotros aquí no difiere mucho de un país hacia otro. Si ustedes bien, tienen los mismos requerimientos establecidos por las normativas legales del país para formar esos grupos importantes de personas que iban a practicar de alguna u otra manera la contabilidad moderna, podríamos decir, hoy en día. Ahí lo que nos decía es prácticamente, si observamos bien el video, es que los países estaban obligados a implementar a partir del año 2012 las nuevas reformas según las normas contables. Ellos hablan de las normas internacionales de información financiera. Obviamente sí, porque ya en los países estaban siendo aplicadas las normas internacionales de contabilidad. Lo que vinieron a hacer
las normas internacionales de información financiera fue darle un poquito más de legalidad a todo este proceso contable que se venía haciendo de alguna manera diferente, valga la redundancia, en los diferentes países del mundo. Si ustedes observaron bien, ahí hablaba primero de los principios, que las empresas empezaban a trabajar los principios, pero lo hacían de acuerdo a su conveniencia, dice ahí. Lo mismo que le hemos dicho aquí, en Honduras se hacía se hacía de la misma forma, de acuerdo a la conveniencia de las empresas, para evadir el fisco, para no presentar declaraciones objetivas, etcétera, etcétera. Pero vimos ahí la importancia que tienen de esta aplicación en función de ir desarrollando nuevas formas de contabilidad a nivel mundial. Entonces, sí son importantes. Tal vez pueden ver ustedes algunos otros videos que nos ayuden a poder determinar en alguna otra manera la parte de lo que son su aplicabilidad. Vamos a ver aquí, si permítanme, si puedo encontrar algo que me ayude aquí. Ya le vamos a ir. Ya le vamos. Minutos. Forma en que debe presentarse. Estas normas fueron emitidas por el IASC. Normas internacionales de contabilidad. Las normas internacionales de contabilidad son un conjunto de estándares, con el fin de establecer cómo deben presentarse los estados financieros, desde lo que debe presentarse hasta la forma en que debe presentarse. Estas normas fueron emitidas por el IASC. Las nuevas formas de contabilidad emitidas por este comité ahora son conocidas como Normas Internacionales de Información Financiera. A continuación listaremos las normas internacionales de contabilidad vigentes. 1. Presentación de los estados financieros. Esta norma establece requerimientos generales para la presentación de los estados financieros, guías para determinar su estructura y requisitos mínimos sobre su contenido. 2. Existencias o inventarios. Esta norma suministra una guía práctica para la determinación del costo. 7. Estado de flujos de efectivo. Número 8. Políticas contables, cambios en las estimaciones contables y errores. 10. Hechos posteriores a la fecha del balance. 12. Impuesto sobre la ganancia. El objetivo de esta norma es prescribir el tratamiento contable del impuesto a las ganancias. 16. Propiedades, planta y equipo. 17. Cómo trabajar los arrendamientos. 19. El tratamiento de las retribuciones a los empleados. 20. Contabilización de las subvenciones oficiales e información a revelar sobre ayudas públicas. 21. Sobre cómo trabajar los efectos de las variaciones en la tasa de cambio de la moneda extranjera. 23. Sobre las normas de los costes por préstamos. 24. Sobre información a revelar sobre partes vinculadas. 26. Acerca de contabilización e información financiera sobre planes de prestaciones por retiro. 27. Estados financieros consolidados y separados. 28. Inversiones en entidades asociadas. El objetivo de esta norma es prescribir la contabilidad de las inversiones en asociadas. 29. Información financiera en economías hiperinflacionarias. 32. Instrumentos financieros. Presentación. El objetivo de esta norma es establecer principios para presentar los instrumentos financieros.
33. Ganancias por acción. 34. Información financiera intermedia. El objetivo de esta norma es establecer el contenido mínimo de la información financiera intermedia. 36. Deterioro del valor de los activos. 37. Provisiones, activos y pasivos contingentes. 38. Activos intangibles. El objetivo de esta norma es prescribir el tratamiento contable de los activos intangibles que no estén contemplados específicamente en otra norma. 39. Instrumentos financieros. 40. Propiedad de inversión. El objetivo de esta norma es prescribir el tratamiento contable de las propiedades de inversión y las exigencias de revelación de información correspondientes. 41. Agricultura. El objetivo de esta norma es prescribir el tratamiento contable, la presentación en los estados financieros y la información a revelar en la relación con la actividad agrícola. No olvides darle like y suscribirte al canal. Perdón, ahí lo que hacíamos era reafirmar en resumen el conjunto de normas que nosotros ya les explicamos, ¿verdad? Detalladamente cómo se aplican, cuál es el tratamiento, por qué han sido aceptadas, porque han sido aceptadas a nivel mundial, cuál es el procedimiento contable que se deben seguir y sobre todo ver que son las mismas que se han ido aplicando o se han venido aplicando a nivel mundial en los diferentes países, sobre todo para hacer que la contabilidad sea un poquito más legal. Ya con las NIF pues venimos haciendo un poquito más de legalidad más adelante. Bueno, teníamos que salir a las 5:50 por los 10 minutos de receso. No sé si tienen alguna pregunta o algún comentario o algo que deseen aportar o a qué no le entendieron. Sería importante repasarlo. Recuérdense que no les quise poner en la guía un montón de cosas, sino algo que ustedes deben de escribir y que hay que revisar también con lo que nos dijo María, ¿verdad? Debemos de arreglar ahí sobre algo que escribí, probablemente era otro número a escribir. No sé si tienen alguna otra pregunta o algo, dudas. Si no, nos veremos mañana, ¿verdad? A las horas ya establecidas para su clase. Y esperemos terminar mañana lo que es la parte legal. ¿Verdad? Que ahora nos queda las NIF y el conjunto de NIF para pymes, que igual es un poquito extenso, ¿verdad? Y tal vez podamos, como pueden observar, ya hemos cumplido con un objetivo que es avanzar en los contenidos, y lo otro sería pues estar atento a ver cuándo subimos las tareas y, como siempre digo, hay que irlas haciendo para que después solo tengamos la oportunidad de subirlas a la plataforma, ¿verdad? Si no tenemos nada que preguntar, pues nos vemos mañana, ¿verdad? Gracias. Bueno. Vemos, profe. Buenas noches. Tarde. Cuídense, igual. Nos vemos, profe. Vemos. Profe, tengo una pregunta. Sí. ¿En qué material está la guía 2? ¿Cuál es la guía 2? Díganme. ¿Era del material que estábamos trabajando hoy o no? Sí, es el mismo. Ahí está. Está en el fondo. Es que la busqué en la plataforma y a mí no me salía, entonces por eso la estoy ¿Cuál es preguntando. esa? ¿Cuál? La que me salía era la anterior, la primera, pero esa ya la tengo hecha. Ayer creo que ayer subimos la de normas. ¿Cómo Sí. se llama el material para buscarlo bien? Es unidad 2. Se llama Tiene unidad que 2. decir unidad 2. Sí, unidad Unidad 2 y dice normas internacionales de contabilidad. Ah, ok. Gracias, profe. Bueno, Y en conclusión sobre la norma, ¿cuál sería entonces la 18? voy a revisar. Oye, ahí Vamos. cosa lo voy a corregir. Va a modificar el archivo. Permíteme, voy a ver aquí. Voy a ver aquí qué dice. Entonces, si la modifica, la va a volver a subir, imagino yo.
Vamos a ver qué dice aquí al final. Permita, ya les digo. ¿En qué parte dice esa de la 18? Es la pregunta 3. ¿A qué se debe el cambio de los principios contables a las normas internacionales de información financiera? No, o sea, la guía de las normas que usted decía sobre las normas internacionales de la contabilidad. La norma 18, Que escribiera de la norma 18 no está en la guía. No dice algo de la 18 aquí. sí, eso es lo que quiero dar a entender. Que usted dice. Explica la importancia de las NIC número 1, 12, 16 y 18. La 18 no está. Ah, ya. Entonces sería la 17. Pero no tengo esa guía. Sería otra guía que le subí. Pero la guía que dice la guía en el material, ¿qué dice? ¿Qué preguntas tiene? ¿O cuántas preguntas tiene? A ver, tiene 10 preguntas o 11, creo. Ah, no, entonces es otra guía. Empieza Voy a con las revisar. normas internacionales de la contabilidad. No. Voy a revisar ese material porque creo que era otro que había que subir. Oye. Sí, porque aquí solo tengo 5 preguntas. 5 preguntas. Entonces voy a Profesor, revisar entonces esto. no podríamos trabajar todavía en esa guía, porque No, hay que ir trabajando se primero confunde el con los material. principios. Sí, probablemente, fíjese, porque aquí tengo que este tiene 5 preguntas. Permítame. Voy a revisar ahorita. Al final de la guía, al final de todo el material, hay 5 preguntas, pero no sé si es que tengo otro tipo de material les mandé. Me refiero a esta. Esta que le estoy presentando, que tiene estas Déjeme ver. preguntas. Dice guía de estudio. Y todo lo que hables de las NIF. Ajá, Sí. voy a revisar. Oye, hoy voy a revisar. Te quito un ratito. Y si me confundí, yo le voy a subir el nuevo material mejor. Sí. Pero nos diría, nos hoy mismo, mañana, ¿verdad? mismo. Ahí les voy a avisar con su compañera. Con Lizzy. Está bien. Para que ella le escriba. Muchas gracias, profe. Vaya, a la orden.